Bienvenidos a nuestro encuentro. Seguimos nosotros aquí en la mañana informativa de 5 Días TV. Hoy ya estamos al lunes 18 de octubre. Estamos ya con nuestros invitados. Simplemente quiero agradecer a nuestro oficiante, el caso del Banco Sudamérica. Recuerda que los beneficios de tus tarjetas Sudamérica no se toma ningún descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin intereses en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, como también en clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin intereses en todos estos rubros, todos los días en todo el Paraguay, con tu tarjeta de crédito Sudameris. Llama hoy al 416-6000 o en www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Nos acompañan como siempre fielmente y agradecemos también que estén con nosotros aquí dentro del espacio del Foro Empresarial. Ya los saludo a nuestro primer invitado, arrancando la semana también con este tema que es muy importante. Don Mauricio La Rosa, gerente general de CCR Paraguay. Hablamos un poco sobre el tema del índice de confianza del consumidor, que se mantiene óptimo, por más de que tengamos una inflación también bastante fuerte, ¿no? Mauricio, ¿cómo estás? Y veo ahí tu sonrisa. Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto siempre compartir contigo, con toda tu audiencia. Y bueno, sí, un tema realmente apasionante. De repente hay distintos puntos de vista sobre los números y bueno, son interpretaciones. Lo bueno es que 2 más 2 siempre da 4, con lo cual, más allá de las interpretaciones, creo que la información siempre es importante para poder tomar decisiones acertadas, digamos, con respecto más que nada a las políticas que hay que tomar. En todo sentido. Y ahora, ¿cómo traducimos un poco esto, lo del índice de confianza del consumidor, entendiendo que estamos atravesando, y esta mañana incluso dentro de la portada de 5 días hablábamos de que podríamos llegar a tener cifras parecidas a la del 2011, año complicado también en aquel momento. Eh, y bueno, y se da un poco también una ecuación complicada, el tema de la bajante del río, el tema de acomodar un poco los números también post pandemia. O sea, tenemos que acomodarnos, ¿no? Pero me sorprende lo del optimismo, Mauricio. Sí, a ver, por un lado tenemos, como bien decías tú, una frase que creo que le cabe al dedo, que es sobre llovido mojado, ¿verdad? Porque realmente pareciera que como que todos los males nos van aquejando, ¿verdad? Una coyuntura internacional complicada, regional, así también, ¿verdad? Con devaluaciones muy fuertes en la región. Vos lo sabes mejor que nadie, que todos los días te sigo, te escucho y comparto. Y por otro lado tenemos un optimismo, sí, un optimismo que de repente se radica en que vivimos una angustia muy grande en los últimos 18 meses, con mucha incertidumbre. Tuvimos a inicio de año un panorama bastante complicado en lo que tiene que ver con cierta incertidumbre política, inclusive también todo esto hizo que el consumidor estuviera muy intrigado, mucho tiempo sin vacuna, mucho tiempo encerrado, y claro, de repente cuando nosotros tratamos de volver a la normalidad, podemos circular de vuelta, podemos estar, digamos, compartiendo por lo menos con nuestros seres queridos, que no lo pudimos ver más de un año, ¿verdad? Lógicamente, cuando nos aplicaron a todos la primera dosis, parecía que ganamos el gordo de fin de año con la felicidad, porque realmente fue una felicidad para todos, fue una paz realmente importante. Y bueno, todo eso nos generó un optimismo, porque era la primera vez en un año o más de un año que alguien nos da una noticia buena, que era la vacuna, que se empieza a vacunar, que estemos con cierta inmunidad, que los casos desciendan, gracias a Dios. La mortandad descendió de manera importante y lógicamente que eso genera un optimismo. Así es. También yo muchas veces veo cifras que comparan el primer semestre de este año contra el año pasado y lógicamente va a haber un optimismo. El año pasado hubieron rubros que tuvieron 3, 4, 5, 6 meses cerrados, rubros que no pudieron trabajar, más de 200.000 suspensiones laborales y lógicamente que comparado este año contra esa realidad, por supuesto que vamos a estar mejor, eso no creo que no cabe ninguna duda. O sea, estamos comparando un semestre de este año contra un semestre del año pasado más de la mitad del semestre estuvimos encerrados. No es por criticar ni ser, digamos, siempre ver el vaso medio vacío, pero la realidad es que si comparo un semestre contra otro semestre que no se trabajó, lógicamente vamos a estar mejor. Ahora, cuando Entonces, hacemos comparaciones contra 2019, contra 2018 o contra 2017, comparaciones más genuinas contra años relativamente normales, y ahí los números no son tan auspiciosos, los números no son tan benévolos. Yo hablaba con un cliente el otro día y me hablaba de cómo le estaba pegando el contrabando a su rubro.
Y yo miraba la primera época del gobierno de los Kirchner, acá de los vecinos, que a nosotros nos atacó el contrabando de manera que era una locura, y el peso argentino estaba a 3.20, hoy el peso argentino está a 40, Bueno, 45. Entonces, o sea, hay muchas variables creo que tenemos que indagar y que tenemos que profundizar a la hora de ver si el optimismo, por qué está generado y cómo se da en la realidad de las acciones, porque el consumo, y vos lo sabes mejor que nadie, viene en caída libre de hace 2 años y de antes de la pandemia, porque el consumo se empezó a caer en julio del 2018, no se empezó a caer en marzo del 2020. Entonces ahí es donde los indicadores empiezan a cobrar vital importancia, me parece, a la hora de la interpretación. y sí, y coincido contigo porque definitivamente también fue un momento muy duro que de a poco la gente empezó a volver a salir, a volver a consumir, a volver a comprar, y lo hizo de manera virtual en el tiempo que estuvo en la pandemia. Ahora empieza una suerte de nueva normalidad con una práctica medio híbrida, ¿no? Porque lo virtual continúa, Mauricio, ¿no? Continuamos en ese modo híbrido, con un poquito más de libertad así para circular, lo cual está bueno. Nosotros somos un país que vivimos el ingreso. Yo creo que todo esto lo que desnudó es el ingreso flote tan en ingreso de las personas. Por eso el desempleo es tan importante, el subempleo es tan importante, y justamente parte de que gran parte de la logística se mueva a través de parte virtual tiene que ver también con el circulante, con el dinero. Nosotros vivimos mucho del jornal diario, los consumos se mueven mucho a partir de los jornales diarios, por eso es que a nosotros la pandemia terminó de desnudar una serie importantes de hechos negativos en cuanto a la parte económica, y me refiero económica del bolsillo de las personas, no económica a nivel país. A la par, la macroeconomía también se derrumbó con el PIB, ¿verdad? Pero en realidad lo que más nos afectó a nosotros y nos sigue afectando es lo que tiene que ver con el ingreso de las personas, y creo que el desafío de acá para adelante es cómo lograr que ese ingreso de las personas retorne de alguna manera e incluso empiece a acompañar lo que es este nivel acelerado de inflación que se tiene, ¿verdad? Porque si siempre los salarios van a perder con respecto a la inflación, va a ser muy difícil que mejoren los niveles socioeconómicos. Y en todo sentido, y eso ojalá que se pueda seguir traduciendo hasta fin de año y el próximo año que sea un mejor año. Ahora, cuando hablamos de estos indicadores, Mauricio, a vos que te toca hacer un poco esta medición permanente, ¿dónde estamos viendo los puntos positivos? Hoy los puntos positivos que vemos si hacemos una comparación es que realmente, pese a que las canastas de consumo tengan una caída o tengan una afectación, sí los promedios están más atenuados respecto a los meses anteriores, ¿verdad? Si uno compara lo que pasó en el último trimestre del año, de repente desde julio a septiembre de este año con respecto al año anterior, estamos viendo caídas de canasta en torno al 4%, cuando en realidad anteriormente veníamos de marzo, abril y mayo con caídas de 7 y 8%, es decir, de alguna manera, de a poco algo se va atenuando. Ahora, ¿qué preocupaba o qué decíamos que preocupaba? Que cuando uno concadena un agosto de este año -4, un agosto del año pasado que ya había tenido una caída de -6, más el agosto del año anterior que también había tenido una caída, cuando uno suma las consecuciones de caída estábamos a doble dígito, y eso es lo que de repente, por más de que uno quiera mirar ese vaso medio lleno, a uno de alguna manera lo angustia, ¿verdad? Porque ve que todavía, pese a que haya una recuperación, todavía esto no va de la mano. Y recordemos que el consumo masivo tiene muy de la mano producto de la canasta básica que uno utiliza en el día a día para comer, para vivir, alimentos, bebida, cosmética, o sea, lo usa de consumo cotidiano. Se supone que cuando hay una recuperación, en lo primero que destinamos plata es a los productos de canasta básica para poder subsistir. Entonces, todo lo que yo veo que se ha recuperado, que es muy importante, se ha recuperado la construcción, se ha recuperado la parte telefónica, se ha recuperado de alguna manera algunos rubros como los básicos que tienen que ver con los commodities, pero cuando uno mira la economía, como te decía, del bolsillo de los hogares y mira la realidad del consumo básico, todavía venimos muy lentos y muy débiles en esa recuperación. Sí comparto contigo que creo que el año que viene, donde ya se pueda lograr una mejor visual de acuerdo a la inversión, y eso va a depender mucho de la inversión pública, lógicamente a partir de ahí se esperaría que haya un cambio en esta tendencia negativa.
Y lo mencionaba porque esto también es un diálogo que espero también sirva en cierta manera un poco de docencia, Mauricio, porque nos está mostrando un panorama interesante. Hablaba de que cuando se tiene el dinero, la gente lo que busca es resguardar el subsistir. ¿Y dónde está el impacto negativo? ¿En qué rubros todavía no están pensando a despegar? Y bueno, el impacto negativo se da, por ejemplo, si nosotros analizamos una línea, como te decía, de tendencias negativas. Por ejemplo, si nosotros vemos hoy, no sé, rubros como todo lo que es cosmética, cuidado personal, que cae 8%, cuidado del hogar, que cae 7%, lácteos, que cae 7% también, almacén 6%, las bebidas están 5% abajo. Es decir, todos los rubros o la gran mayoría de rubros de la canasta, inclusive algunos de limpieza que tuvieron su esplendor durante los primeros meses de esta pandemia porque ayudan a combatir el virus, hoy todavía se ven afectados, ¿verdad? Y ahí es donde entra justamente también a contar esta extra zona, porque cuando nosotros van subiendo los costos de las materias primas y lógicamente con eso tienen que subir los costos de los productos y eso hace que se traslade eso al precio de venta al público y al consumidor, lógicamente todo eso es un cóctel que realmente dificulta a menor ingreso poder paliar este nivel de gasto. Entonces es ahí donde el consumidor trata de optar dentro de lo poco que tiene de disponible para gastar en los rubros más básicos. Encima la pandemia, por la dinámica, siguiendo un poco el punto que decías al inicio de la virtualidad, ha hecho que tengamos que tener clases virtuales. Para tener clases virtuales tengo que tener conexión a internet, tengo que tener un celular o una computadora que esté acorde con la capacidad de lectura de video y demás, que también genera un costo, y lógicamente todo esto hace que también se haya tenido que invertir un dinero con respecto a esto, ¿verdad? Es decir, que la virtualidad también generó en ese sentido un mayor nivel de gasto. Ahí creo que lo tomamos de vuelta. Justamente estábamos hablando sobre el tema de la virtualidad. En la última parte te tomamos un poco entrecortado a Mauricio, pero te entendimos todo lo que estaba planteando en relación a este tema. Hablemos un poco de un poco lo que nos espera en la previsión que ustedes están haciendo de la consultora. Auspicioso entonces el panorama por lo que entiendo y lo que conversamos, Mauricio. Para el 2022 nosotros creemos que sí va a haber una recuperación, creemos que justamente todo lo que tiene que ver con las inversiones que se puedan lograr, eso normalmente, y más cuando van a rubros como la construcción o obras públicas y demás que hacen dinamizar el mercado, nosotros creemos que con eso va a llegar una recuperación en el corto plazo, ¿verdad? En el sentido de los primeros meses, tal vez en el segundo trimestre del año que viene, y que con eso, bueno, la sostenibilidad de eso va a depender justamente de que se sigan manteniendo esos factores de inversión y en paralelo una mejora en todos los niveles de empleo, ¿verdad? Eso va a hacer lógicamente que se vayan recuperando los consumos y de esta manera vaya mejorando un poco el nivel de las personas en tanto y en cuanto podamos seguir con esta tendencia auspiciosa desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Que es un factor que nos va a condicionar en el caso de que no podamos seguir con estas cifras auspiciosas desde salud también, ¿verdad? Ahora, con relación al tema del consumo, eh, ¿cuáles son un poco tus recomendaciones también, Mauricio? Volvemos a ese punto inicial de priorizar lo más importante siempre. Sí, yo creo que con relación al consumo lo que va a haber que creo que ahora el 1 de noviembre, si no me equivoco, se abren las fronteras también con la Argentina, ¿verdad? Así como están abiertas con Brasil. Yo creo que para eso va a tener que trabajarse fuertemente en serios controles que tengan que ver con los cuidados con respecto al ingreso de estas mercaderías para que las compañías que aquí han acompañado todo este tiempo haciendo un esfuerzo muy grande, las empresas multinacionales y las nacionales que hicieron ambas, mucho esfuerzo, o sea, las empresas formales hicieron mucho esfuerzo para acompañar al consumidor en este tiempo, tratando de acompañarlo con promociones, con ofertas y demás,
¿verdad? Justamente ahora que se abre todo va a haber que tener consideraciones con respecto a ella y tratar de tener un cuidado con respecto a las mercaderías que ingresan de afuera para que el consumo pueda de alguna manera sostenerse y para que las empresas también puedan seguir brindando este tipo de servicio, ¿verdad? Porque ellas fueron las que hicieron todo el esfuerzo durante todo este tiempo y si al abrir las fronteras ingresan en mayor medida los productos de contrabando, vamos a tener un retroceso importante en cuanto a la formalidad. Yo creo que hay que cuidar mucho la formalidad más que nunca en los próximos meses para con eso tratar de lograr una mejora genuina, como decimos, en lo que se viene el consumo. Creo que eso es uno de los aspectos más preocupantes en lo que tiene que ver con lo que es el consumo masivo, por lo menos. La luz roja, entonces contrabando. Sí, yo creo que eso puede atentar muy fuertemente contra la coyuntura que estamos viviendo y la verdad que sería una pena con tantos productos buenos que se han lanzado en el mercado nacional, con tanta buena calidad de productos que hoy tenemos disponibles de origen nacional que compiten de mano a mano con marcas internacionales, ¿verdad? Todos de la mano de la formalidad. Sería realmente una pena que eso se empiece a perder a manos de este flagelo, ¿verdad? Que lastimosamente nos atañe y que lastimosamente mirando al país vecino, Dios quiera que no, pero no creo que se mejore en el corto plazo esa realidad. Así que mucha cautela con el tema de la apertura de la frontera, pero también de eso, Mauricio, haciendo un análisis un poco más profundo, igual con frontera cerrada, el contrabando es un gran problema que lastimosamente nuestras autoridades tampoco están a la altura y a la talla de poder solucionarlo, parece, ¿no? O no quieren hacerlo. Bueno, no puedo saber con tanta profundidad el deseo, ¿verdad? Queremos pensar Pero que me hay un refiero, deseo, pero claro, entiendo tu posición, pero yo me hay refiero... una realidad. Yo creo que la realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Creo que la realidad Ahí es está, la de todas las personas. Si yo ahí te está. diría el deseo, me parece que es algo subjetivo. Lo que sí es una realidad. Y bueno, y Dios quiera que eso en algún momento se tomen las medidas, porque te vuelvo a decir, yo veo día a día, tenemos muchos clientes, gracias a Dios, sistemáticos, confían en nosotros y nosotros vemos muchos lanzamientos, mucha calidad de producto, mucha profesionalización en el Paraguay. Y eso es lo que a uno le da pena, cómo la formalidad quiere avanzar y hace todos los esfuerzos para hacerlo y que realmente eso se diluya por un efecto así no deseado, realmente da un poco de pena, ¿verdad? Mauricio, hablemos un poco también de la consultora, cómo están cerrando el año. Bueno, gracias a Dios nos hemos recuperado como la pandemia, ¿verdad? El año pasado fue un año difícil, este año muy auspicioso. Tenemos muchos clientes que realmente, gracias a Dios, están confiando en nosotros porque están con queriendo organizar el futuro, queriendo ver en esta recuperación, como mencionabas, cómo viene la mano y justamente para eso necesitan información para poder mejorar. Entonces, para nosotros realmente una satisfacción que puedan volver a confiar en nosotros y a partir de ahí también generarles valor agregado para la toma de decisiones y lo que se viene. Proyecto 2022, algo en puerta. Sí, estamos trabajando, estamos desarrollando unos nuevos productos que lo vamos a lanzar a fin de año. El año que viene cumplimos 25 años, que para nosotros, bueno, siendo una empresa de nuestro rubro es una satisfacción muy importante. Y bueno, estaremos justamente de la mano de ustedes, que siempre nos dan la cordial bienvenida y el apoyo, trabajando también justo para presentarles unos nuevos lanzamientos que tenemos de acuerdo a los años que cumplimos y contando un poquito de la trayectoria que llevamos en Paraguay. Excelente, me parece importantísimo. Gracias, Mauricio. Como siempre, un placer hablar contigo. Un gusto conversar contigo como siempre y con tu audiencia y bueno, siempre a las órdenes. Nosotros hacemos una pausa, sigan con nosotros, en breve estamos con más aquí del Foro Empresarial.